Muchas gracias a mis compañeras y compañeros por acompañarnos en esta mesa que tiene que ver con los nuevos abordajes, experiencias comunitarias en salud desde una mirada integral. Yo voy a presentar a mis compañeros de la casa porque pertenecen a la Facultad de Psicología como yo y han tenido la amabilidad de venir a acompañarnos. Joaquín Simón, que es secretario de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Julieta Filippi Villar, que es la vicedecana de la facultad y es la secretaria académica. Ellos van a estar dando algunos trabajos y experiencias que estuvieron desarrollando durante el tiempo en pandemia, que fueron dos dispositivos muy importantes para nuestra facultad. Uno es cuidar a quienes cuidan y el otro es experiencias de radio abierta en el dispositivo para personas en situación de calle durante la pandemia Radio Chapa. Yo voy a presentar a Emilce Rodríguez, quien es referente distrital de Somos Barrios de Pie. Es responsable de la zona oeste de la alerta salud de los comités barriales de emergencia. Ha colaborado en la formación de nuestros estudiantes de medicina de tercer año, sobre todo este año en epidemiología de campo, enseñándoles cómo se hace medicina en los barrios. Ella me inspira y me conmueve cuando habla, cuando trabaja y cuando hace muchas cosas. Y si uno le pregunta, ella se define como una militante más. Tenemos a la señora Laura Prat, que también la conocí, ¿qué? A la señorita Laura Prat, que también la conocí durante el operativo Cuidarnos. Ella es agente de salud comunitaria que se formó en un programa municipal. Pertenece, vive y trabaja en el barrio de Félix Ucamet y en su comité barrial de emergencia. La historia de Laura es que después de formarse como agente de salud comunitaria, trabajó 8 años ad honorem en la municipalidad y hace poquito logró ser municipalizada, o sea, formalizada como empleada de la municipalidad, lo cual es un reconocimiento del agente de salud comunitario junto con otras 4 compañeras. Le pregunté qué es lo que hace un agente de salud comunitario. Entonces me explicaba Laura que ellas se encargan de hacer, digo ellas porque en general suelen ser mujeres, se encargan de hacer talleres comunitarios, talleres con instituciones educativas, acompañamiento a familias vulnerables, campañas de concientización. En definitiva, son articuladoras y articuladores de la comunidad con los equipos de salud. Así que bueno, bienvenida a esta mesa de lujo. Y bueno, ¿querés comenzar vos, Emilce? Bueno, primero que nada agradecerle a las compañeras y compañeros de nuestro movimiento que están hoy acá presentes para hablar sobre abordaje de salud y salud comunitaria. Primero hay que empezar a reconocer a quienes trabajan en el territorio, que son nuestros compañeros y compañeras organizadas en los movimientos populares, no desde ahora, sino desde siempre. Porque si no, digamos, nos convertimos en estrellas de la militancia o de la participación comunitaria cuando detrás nuestro hay un montón de gente que sostiene muchísima tarea, muchísimo laburo y sobre todo en el contexto en el que pasamos durante todo este tiempo. Ayer estaba buscando en mi biblioteca, porque mi casa es como la de los científicos locos, ¿no? Papeles por todos lados, apuntes por todos lados, cuadernos por todos lados. Y yo no permito que nadie me tire ninguno de mis papeles porque siempre hay algo importante en alguno de esos papeles para contar, ¿no? Es decir, yo dejé ahí algo, bueno, cuando lo voy a buscar no lo encuentro. Hago esta introducción y esta idea de comunicarme de manera más relajada y coloquial porque me parece que está bueno que le quitemos por ahí lo ceremonioso a cosas que son profundamente importantes, ¿no?
Buscaba en los cuadernos que tenía, apenas empezó todo esto del armado de los comités barriales de emergencia. Y encontré, bueno, yo soy de hacer muchas anotaciones, de armar redes conceptuales, de marcar, bueno, es una cosa de la cuestión esta pedagógica maestra que marcó todo. Y para hacer un poco de rememoranza, contarles que, bueno, que los comités barriales de emergencia nacieron en el inicio del del DISPO, perdón, y que fueron como una propuesta de todas las organizaciones sociales, políticas, de los clubes de barrio, los movimientos populares, de las iglesias evangélicas, sociedades de fomento, de la Pastoral Social de Mar del Plata también, digamos del obispado, también tuvo una participación importante. Y después en el camino se fueron sumando distintos entes del Estado a participar y a colaborar en los comités barriales de emergencia. Yo me anoté en aquel entonces, digamos, cuáles eran los objetivos de los comités: previsión, prevención, promoción y abordaje. Digamos, fueron los 4 ejes rectores y los 4 objetivos que mantuvieron el funcionamiento de los comités barriales de emergencia. Funcionaron en 5 mesas. Primero que nada se instituyó la mesa de emergencia alimentaria. Alrededor de abril-mayo se instituyó la mesa de salud. Y en conjunto con la de salud también se conformó la de violencia de género, y más tarde se hizo la de violencia institucional y acceso a la ciudad. Bueno, estos espacios estaban conformados por distintos compañeros y compañeras que venían trabajando en el área, digamos en los temas específicos, pero también tratamos de incorporar a esos espacios a gente del Estado, ¿no? Ya sea del nivel que sea, pero tratamos de incorporarlo. Nosotros teníamos, me acuerdo que cuando empezamos las charlas, lo tengo acá Mati presente, cuando empezamos con las charlas de conformación de la mesa de salud, había un solo problema que nosotros teníamos y un solo miedo: que se nos murieran los compañeros en los barrios sin que nosotros pudiéramos hacer nada. Que tiene que ver un poco con esto que relataba Víctor y la otra compañera con respecto a las llamadas telefónicas y demás, ¿no? Nosotros teníamos ese miedo presente, que se nos murieran nuestros propios compañeros o los vecinos nuestros que teníamos cercanos sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, en función de eso, armamos la mesa de salud de los comités barriales de emergencia, y en función de eso empezamos a delinear las líneas estratégicas de los comités, de la mesa. Dividimos a la alerta de salud, como estaba dividido también los comités en general: zona sur, zona oeste, zona suroeste y zona norte. Cada una de esas zonas tenía un responsable. La única responsable de mujer en la mesa de salud era yo. Y bueno, tuvimos distintas tareas, ¿no? Una de las primeras experiencias fue la de hacer la capacitación conjunta con la Escuela Superior de Medicina, que fue la verdad tremendo, hermoso, un golazo. A mí me encantó, porque además había incorporado vocabulario y decía, bueno, ahora vamos a hacer la detección precoz de casos sintomáticos respiratorios compatibles con COVID. ¡Guau! El retítulo. Pero bueno, era lo que hacíamos de verdad, ¿no? Salir a buscar los casos sintomáticos que tuvieran COVID. Pero bueno, viste, toda la terminología le da como una cosa así, muy importante, viste, que el título, para los que provenimos de los sectores populares, si tenés el título como que te da el tac, ¿no? El sello de la credencial. Sin romper nada, compañeras, bueno, esa experiencia de hacer la capacitación fue tremenda. Nosotros en la zona oeste, la zona más grande, que es decir, 10 comités barriales, 40 barrios, alrededor de 200, 220 promotoras se capacitaron. No todas llegaron a su fin, porque eso es verdad y cierto también, porque hubo mucho miedo en el camino de salir a hacer, de salir a captar los sintomáticos. Estoy viendo a los chicos de la Escuela de Medicina, a Abril, a Santi, capos. Bueno, no fue fácil esa etapa, y bueno, esa fue la primera etapa, ¿no? La de la capacitación. Después armamos la mesa de salud institucional, digamos, ¿no? Donde estaban los agentes, los efectores de salud, como se le dice, que en realidad estábamos nosotros solos, porque
nosotros hacíamos todo el trabajo que tenían que hacer los efectores de salud. Nosotros llevábamos la comida a los aislados, nosotros pasábamos los aislados a la Secretaría de Salud, nosotros le pasábamos aislados a los compañeros del CETEC, digamos, nosotros nos encargábamos de llevarle los elementos de protección personal, dejábamos el termómetro ahí en la puerta colgando. Me acuerdo que una vez me llamaban, no sé si fue Víctor o quién, pero no te voy a chavar Víctor, pero alguien fue que me dice, hay un caso en tu barrio San Jorge que está embarazada, hay que ir a verla, tenés que ir a hacer, por favor, tenés que ir a preguntarle cómo está. Y yo, bueno, dale, listo, de una, voy. Me puse la cosa esa, el barbijo y no me acuerdo, la máscara. Y la chica embarazada, vecina mía, Natalí, que vive a 2 cuadras de mi casa, le digo, che, me dijeron que tenés COVID, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Todo bien? Y ahí me hice la agrandada y me dice la médica, ¿tenés dificultades para respirar? Y empecé con las preguntas, ¿no? Pero bueno, nada, poder encontrarle el sentido y hoy la risa después de todo el trabajo que hicimos fue importante, ¿no? Y después también hubo casos en los que tuvimos que atender telefónicamente que la gente estaba desesperada, no podía respirar. Tenía muchísima fiebre, le dolía mucho la espalda. El médico, digamos, la ambulancia del sistema público municipal no llegaba nunca. Nosotros, digamos, nos vivíamos confrontando, para decirlo de manera educada, con la Secretaría de Salud, muchas veces en vano. Alguna que otra vez, algún que otro compañero ensayó las veces de correr el peligro y subir a alguna persona muy mala dentro de su auto para poder que tenga asistencia, ¿no? Digo todo esto porque, a ver, yo me acuerdo que estas son charlas que he tenido con Andri y con Marce. Yo celebro que los ámbitos académicos tengamos espacio nosotros, los compañeros y las compañeras de los movimientos populares, pero sobre todo los militantes de base. Celebro que se generen trabajos de conocimiento científico, celebro que se los premie, pero necesitamos más, ¿no? En el territorio se genera conocimiento todo el tiempo y la producción de conocimiento tiene su costo. Y nosotros trabajamos todos los días, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Y me parece que es necesario que esto es una invitación que yo les hago a los compañeros y compañeras del ámbito académico. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos hacer algo más que estudios, algo más que presentación de casos, algo más que análisis, diagnóstico. Necesitamos hacer algo más que el monitoreo. Necesitamos decir qué es lo que está mal. Y necesitamos decir quiénes son los responsables. Y necesitamos decir quiénes son los que trabajan en función de esos responsables que no trabajan. Porque la cabeza, el cuerpo, el corazón y el pecho lo ponemos un montón de personas en el territorio. Yo me acuerdo que en el primer encuentro que tuve con el taller de cuidar a quienes les cuidan, con Joaquín, yo estaba ahí como una, por eso digo una más, estaba ahí como una más, pues yo tenía el mismo miedo que tenían los otros compañeros y compañeras. Digamos, yo ser referente no me eximía de sentir el miedo de morirme. Porque además soy factor de riesgo, porque tengo hipertensión, porque tengo obesidad, porque tengo problemas de insulinoresistencia. Entonces estaba servida en bandeja para el COVID. Pero cuando los chicos llegaron con el taller, y me acuerdo esta frase, digamos, ¿no? Nosotros no somos responsables. No somos responsables de la pandemia, no éramos responsables del hambre que había en la calle, no éramos responsables de la ausencia del Estado, de cualquiera. Nosotros estábamos haciendo lo que teníamos que hacer y no por eso teníamos que ponernos en decir si pasaba de que llegábamos, no. En el camino se nos murió Carla, compañera del barrio La Herradura. Ella tenía cáncer y sin embargo la compañera salía a laburar igual a la calle, ¿no? Hoy la recuerdo a Carla. Si Carla estuviera, estaría acá sentada con nosotros también contando la experiencia de haber contenido a mucha gente en pandemia. No le importó, salió igual. La retaban, pero bueno, no hacía caso. A veces no hacemos caso. Luego, después de mucho trabajo y de mucha negociación, de mucha discusión, llegó el proceso de los operativos del Detectar. Detectar que llegó a destiempo, detectar que llegó mucho tiempo después de la curva de crecimiento de contagio, no de manera casual, sino de manera intencional. Digamos, si vos tenés
un proceso en el que tomás muchas muestras de los que sabés y decís que hay muchos casos, bueno, tenías que hacerte responsable como Estado de que no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Entonces, bueno, nada, llegó el detectar tarde, pero por lo menos lo pudimos bajar. Y después del detectar, y después de que aparecía la vacuna, y después de que metimos 170 compañeras, digo compañeras porque todas son todas mujeres, la mayoría 2 o 3 varones nada más, metimos 100, digo metimos porque así fue, lo metimos, digamos, porque no nos preguntaron a nosotros si queríamos participar del programa de vacunación. Nosotros lo impusimos, mediante la organización y la discusión y la negociación. Nosotros metimos a 170 trabajadoras de los comités barriales de emergencia para que formaran parte del programa de vacunación más importante de la historia de la humanidad. Y nosotros estuvimos ahí. Y a veces no tomamos dimensión de todo el trabajo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que le ponemos. Y cuando empezás a hacer el recuento te decís, wow, qué cantidad de cosas que hicimos, ¿no? Pasó la vacunación, de a poco fuimos saliendo del proceso de aislamiento y se siguieron llevando adelante capacitaciones con la Escuela de Medicina, con la red del SAPS, con la universidad. Todo lo que se hizo se pudo hacer porque había un tejido social organizado previamente. Los comités barriales de emergencia no hubieran podido existir si no hubiera existido un proceso de 20 años de historia que organizó a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, pero sobre todo a lo largo y a lo ancho de Mar del Plata, a la población. Así que muchas gracias a quienes organizaron este encuentro, este simposio, estas jornadas, y bueno, la invitación es a ir un paso más allá y a contar siempre lo que nadie quiere contar. Muchas gracias. Yo estoy como mucho más acostumbrada a las cuestiones circulares, a las rondas y a la igualdad y a vernos todas las caras, y estar sentadita acá adelante me siento como acusada primero y el micrófono me termina de matar, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Difícil tomar la palabra después de la compañera Emilce, que tiene como una verborragia importante, pero muy elocuente en todo lo que dice. Bueno, sin ningún lugar a dudas, lo que nos tocó atravesar en la pandemia fue una experiencia de mucha construcción y de mucho aprendizaje para todos los que ya veníamos de alguna manera militando la salud. Como decía André, bueno, yo venía hacía varios años ya laburando en lo que es promoción y prevención, y desde una militancia de la salud realmente, nada más, desde una convicción de que la salud es algo que se construye, de manera colectiva, necesariamente de manera colectiva. Como decía en el video el señor, yo creo y entiendo esto, ¿no? La salud está muy lejos de los hospitales en realidad. La salud está en las calles, la salud está en las casas, en los comedores, en los barrios. No está en los hospitales, está la enfermedad, justamente lo opuesto a lo que es la salud. Bueno, gracias a toda esta organización que contaba Emilce, ¿no? De lo que fueron los comités y a poder manejar las alertas de la manera que se trabajaron, llegamos a desarrollar este programa Cuidarnos, que yo por ahí pensé que vos lo explayabas un poquito más, hago un poquito más de hincapié ahí. Dale. El programa tenía como objeto esto, ¿no? Detectar a los sintomáticos, con todas esas palabras lindas, detectar a los sintomáticos, poder orientarlos de qué hacer si tenían esos síntomas, porque no nos olvidemos que todos nos aislamos de repente y no sabíamos qué hacer en las casas. O sea, si yo tenía síntomas, ¿qué hacía? ¿A dónde iba? Los centros de salud estaban cerrados, estaban distantes, estaban inaccesibles. Era inaccesible acceder a la atención de la enfermedad si la padecía. Entonces, los objetivos generales del programa fueron detectar a los sintomáticos, poder orientarlos a qué hacer si tenían esos síntomas, reforzar las medidas para evitar el contagio y a su vez generar redes de contención para aquellos vecinos y vecinas que no tuvieran una red de contención, ya fuera familiar o de vecinos, en caso de tener que estar aislados, ¿no? O de enfrentarse a alguna dificultad. Esto fue en algunos barrios donde se pudo, donde se empezó primero, fue un trabajo puerta a puerta, casa por casa.
de vecinos mismos que fueron convocados a capacitarse, como decía Emilce. Así que no era que venía un tipo desconocido, extraño de la facultad, o un médico que yo no lo vi nunca, sino que venía un vecino tuyo a decirte que formaba parte del comité, que se había capacitado para este fin y que estaba viniendo con estas recomendaciones y básicamente a ver cómo estaba la gente, ¿no? En ese encierro, en ese aislamiento, en esa soledad y con esa incertidumbre de no saber, pues no sabíamos, eso era lo más duro para la psiquis, ¿no? No saber. Bueno, después de este recorrido casa por casa, cuando se pudo, donde se pudo, terminando el laburo en los comedores, cuando ya no se podía estar tan seguro de ir a golpearle la casa al vecino, porque había mucha más transmisión, ¿no?, del virus. También de manera telefónica en algunos otros lugares, se hizo un relevamiento que nunca antes había habido en la ciudad. De un montón de cuestiones de la vida de esas personas y se consiguió tener en una base de datos toda la gente con factores de riesgo. No existía eso antes, de toda la gente. Bueno, y ahí viene un poquito el relato que yo había pensado más hacer, ¿no?, que es puntualmente el trabajo con la gente con diabetes, las personas con diabetes. Que fue uno de los datos que tiró la encuesta del Cuidarnos, la cantidad de personas con diabetes, con hipertensión o con otras patologías que los pudieran convertir en personas de riesgo para el COVID. Bueno, a la gente con diabetes se le dijo: no salgas más de tu casa, porque te vas a morir. Si salís de tu casa te morís. ¿Y qué sucedió? Esa gente interrumpió tratamientos, dejó de acceder a su medicación, porque no podía ir a buscarlo, recordemos, ¿no?, que los centros de salud se cerraron, que estaba reducida la atención, que era difícil acceder, pero además que el miedo juega muy en contra en esos casos. Así que bueno, se pensó un poquito este programa de monitoreo y seguimiento de personas con diabetes. También se requirió de capacitaciones porque, bueno, nosotros éramos todos promotores, la mayoría promotores voluntarios, vecinos voluntarios, vecinos de los comedores, vecinos de las organizaciones sociales, vecinos que trabajaban en la sociedad de fomento. En general, no teníamos tanto conocimiento médico como para llamar a una persona que está padeciendo una enfermedad y que además puede ser de riesgo para otra. Así que bueno, obviamente se requirió una vez más de capacitaciones que se hicieron virtuales en ese momento y salimos a la cancha una vez más. No salimos a la cancha porque no se podía andar por la calle, así que salimos a la cancha por teléfono, ¿no? La verdad que fue una experiencia grosísima. Llamar a los vecinos, bueno, presentarnos que éramos parte del Comité Barrial de Emergencia y que la mayoría de los vecinos ya supieran quiénes éramos como conjunto, ¿no?, como individuos, ¿no? Y eso es buenísimo, que reconozcan la organización, que se reconozca la organización. Ya ahí podíamos palpar los resultados de todo lo que veníamos haciendo, era evidente. Bueno, ahí a los vecinos, con estas capacitaciones que tuvimos, poder ver un sondeo rápido de lo que era la enfermedad y de los tratamientos que son necesarios que las personas con diabetes lleven, fue la capacitación nuestra, ¿no? Y en el llamado telefónico lo que hacíamos era ver si habían podido seguir accediendo a su medicación, si estaban pudiendo consumir verduras, que es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento, si estaban pudiendo hacer alguna actividad física, y de eso se desprendían un montón de otras cosas, porque en realidad cómo la estaban pasando emocionalmente, que también sabemos que para la diabetes es un factor fundamental lo emocional. Y entonces ahí me acordaba cuando la flaca leía las experiencias de los que llamaban en el 0800, ¿no? Una llamada que eran 2 minutos y tenés la medicación, comés verduras y listo. Sí, no, la verdad que estoy angustiado porque no veo a mis nietos o porque no sé qué hacer con esto, porque no sé cómo resolver aquello.
En ese momento éramos cuasi terapeutas emocionales, más allá de la cuestión de la medicación y todo eso, que era súper importante. Pero que tal vez lo más importante era en sí el decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás del otro lado? ¿Con quién estás? ¿Estás solo? ¿Necesitas compañía de algún tipo? Y después articular con todo lo que pudiera ser articulable, ¿no? Desde la nutricionista, que si la gente tenía ganas y quería, los iba a llamar por teléfono para poder orientarlos con los recursos que tuvieran, más o menos cómo era la mejor forma de que pudieran acceder a una alimentación más equilibrada o saludable, desde decir, bueno, se puede hacer una videollamada grupal o un Zoom para hacer alguna actividad física en conjunto y que no estés solo en tu comedor saltando o lo que fuera que estés haciendo, porque en conjunto es mejor y es más fácil. Y por último, como frutilla del postre, surgió, casi por casualidad diríamos, no, por causalidad, ¿no? Como consecuencia de lo que ya se venía haciendo, conseguir una donación de verduras que una persona conseguía desde la sierra y que se comprometió en venir todos los sábados con su camioneta cargada hasta lo más que pudiera con verdura. Verdura que tal vez no estaba en las mejores condiciones para circular hasta el mercado y demás, entonces iba a ser descartada. Pero para nosotros era la mejor verdura, les digo, era la mejor verdura. Esa verdura llegaba al Centro de Salud de Félix Ucamét y se distribuía después al resto de los comités barriales de zona norte, ¿no? Esto se pudo hacer en zona norte con idea de replicarlo también en otras zonas si se pudiera. Bueno, nunca llegamos con la cantidad de recursos y demás, pero la verdad que fue una experiencia súper alegre dentro de todo el bajón. Decir, bueno, conseguimos, tenemos la verdura para este fin de semana, ¿quién la va a necesitar? Entonces entrar a mandarle mensajitos o llamadas. Fulano, ¿necesitas verdura esta semana? No, mira, esta semana me arreglo, no la necesito, dejásela a alguien más. Bueno, Mengano, ¿vos necesitas? Sí, yo voy. ¿Quiénes vienen a organizar? Porque la verdura venía una montaña de verdura. ¿Cuántas bolsas necesitamos armar? 20. ¿Quiénes vienen a organizarla? Bueno, somos 10, 12 personas, listo. Los más comprometidos con su salud, obviamente, quédate en tu casa, que después te la acercamos de alguna manera. Vengan a colaborar con la tarea los que más o menos puedan ponérsela al hombro. Bueno, eso fue durante varios meses encontrarnos con todo el color de la verdura desparramada en el patio del CAF de Félix Ucamét, que el Centro de Salud también abrió sus puertas. Bueno, en Félix Ucamét se da una particularidad y es que la comunidad y el equipo de salud y las instituciones formales y las no formales siempre han estado bastante articuladas. Así que eso fue obviamente tierra fértil para que todo esto pudiera fluir con mucha más facilidad, digamos, que tal vez en otros barrios que ha costado más, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado poder compartirle fotos, como soy desorganizada, no armé nada, pero las fotos de toda la verdura tirada en el piso y armándose las montañitas para cada bolsón de manera equitativa, siendo los mismos vecinos los encargados, y que en todo ese tiempo nunca hubo una discusión, nunca hubo un malentendido, nunca hubo una disconformidad, porque justamente era lo que estábamos construyendo entre todos, en igualdad, en ronda. Era la ronda de la verdura, era la foto como para cerrar ¿no? lo que les venía a contar, porque la verdad que ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora para todos. Y tal vez no podamos saber en cifras cuál es el impacto de nuestro trabajo y de todo lo que hicimos, pero estamos seguros que la cosa hubiera sido mucho peor, ¿no? Si no hubiéramos podido desarrollar esta capacidad de organizarnos y de construir la salud en comunidad. Así que bueno. Yo voy a hablar un poco en representación de la Facultad de Psicología y de lo que hizo la Facultad de Psicología en los primeros momentos, sobre todo de lo que fue el ASPO, que fue uno de los momentos más intensos.
En ese momento yo era secretaria de Extensión, porque la universidad no hace solamente enseñarle a la gente diferentes carreras y profesiones, no solamente investiga, sino que interviene y trabaja con la comunidad de la cual forma parte. En ese momento yo estaba en eso, en la Secretaría de Extensión, y tuve a mi cargo coordinar el trabajo de un montón de compañeras y compañeros psicólogos que querían estar al frente de situaciones problemáticas en el momento del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué? Porque entendemos que la salud es salud mental también, ¿no? En los primeros momentos de emergencia, solo los médicos, médicas y quienes están en la parte hegemónica de la salud eran quienes podían estar trabajando y sosteniendo la labor, y parecía que de la psicología se podía prescindir, ¿no? Como si nada de esto que estaba pasando tuviera un efecto importante sobre la salud mental. Exactamente, muchísima tuvo, ¿no? Así que la facultad en una primera etapa rediseñó sus dispositivos para convertirlos en lo que es la asistencia remota, atender por teléfono y por diferentes medios de acuerdo a las necesidades y urgencias y poblaciones con las que trabajábamos. Trabajamos con adultos y adultas mayores, que fue una de las poblaciones que más impacto tuvo al principio, al estar completamente solos y solas, que además hacían una administración de muchos adultos y adultas mayores, utilizan psicofármacos dentro de sus tratamientos y hacían una autoadministración para regular los efectos de lo que les estaba pasando, que provocaba situaciones que llevaban a la necesidad de intervención. Trabajamos con embarazadas que de golpe se encontraron atravesando un proceso de embarazo y pariendo solas, en la soledad más grande, sin saber qué pasaba si se contagiaban de COVID cuando tuvieran que tener al bebé. Fantasías tremendas en relación a eso. Mamás que estaban con niños en la primera infancia, pequeñitos. Hay algunas cuestiones que quiero destacar en función que después las voy a enganchar con algo que dijo Emilce. El 98% de las consultas que se hicieron la hicieron mujeres, ¿sí? Las que sufrieron el impacto más grande de la pandemia fueron las mujeres, que trabajaban de manera remota y debían seguir con las situaciones de cuidado elevadas a la enésima potencia, pero ahora desde dentro de su casa. Primera infancia, no hubo ninguna consulta de ningún varón que le preocupara la crianza de su niño o niña pequeña. Situación de discapacidad, no hubo nadie ningún varón que se viera afectado por no poder sostener los tratamientos en los hogares de día y en las diferentes instituciones donde una persona en situación de discapacidad pasa parte de su socialización. Bueno, mujeres, casi todos, 98% en más de 680 casos que se atendieron en los primeros 3 meses. Después de esto fuimos peleando en relación a cuál es el lugar de la salud mental en la salud colectiva, y gracias a esas peleas y esas discusiones logramos el permiso de 6 psicólogos y psicólogas de toda la Universidad Nacional de Mar del Plata que iban a poder salir a acompañar el trabajo que se venían haciendo en los comités barriales de emergencia. 5 mujeres y Joaquín, ¿no? Para que sigamos con la estadística. Bendito Joaquín entre todas nosotras, ¿no? Ella formaba parte de la Comisión de Salud, casi única mujer entre quienes toman las decisiones, pero quienes estaban en los comités barriales de emergencia, sosteniendo la demanda de vecinos y vecinas, eran todas mujeres, ¿no? Y en la primera etapa de nuestras intervenciones, en el cuidar a quienes cuidan, yo al menos conozco a Emilce por primera vez, que creo que ha sido una de las grandes maravillas que nos ha traído la pandemia verdaderamente, ahí todas con barbijos, separadas por 2 metros de distancia, nos encontrábamos con la tremenda angustia que tenían los referentes y referentas que no podían hacer frente a una demanda alimentaria que se había quintuplicado, se había tenido que transformar la lógica. ¿Y qué aparecía? No puedo dormir, tengo taquicardia, lloro inexplicablemente, no atiendo a mi familia porque estoy todo el tiempo pegada al celular y al grupo de WhatsApp. Todas esas cuestiones tenían un peso enorme entre quienes estaban sosteniendo estas situaciones en cada uno de los barrios. Algo interesante, cada CBE era distinto también, ¿no? Y las problemáticas y las cuestiones que aparecían tenían que ver mucho con la historia del barrio, con quienes los componían, con cómo se habían logrado organizar o no,
quiénes se habían incluido. Recuerdo uno de los CBE, no voy a decir cuál, pero que había un grupo de Boy Scout que se había incluido, ¿no? En una especie, claro, ¿no? Y bueno, estaban haciendo una experiencia enriquecedora, casi turistas, ¿no? Ante referentes y referentes de los barrios de muchísimos años. Eso también generaba situaciones de que había que trabajar, ¿no? Para poder construir desde un lugar de no iguales, desde diferentes en algunos casos, pero poder avanzar en esa construcción. Fueron múltiples las intervenciones y lo interesante fue la diversidad de lo que apareció, y sobre todo Emilce siempre recuerda esto, ¿no? En relación a que no eran responsables. En esa primera intervención, en ese CBE, aparecía el que no puedo darles, me vienen a pedir y no tengo, ¿no? Y parecía que había una responsabilidad personal en relación a eso, y nosotros lo que tratábamos de trabajar con ellos y ellas es que había otros que no estaban haciendo, y que si ellas y ellos no hacían ahí, no había nada, ¿no? Recuperar un poco ese lugar y pensarlos como agentes promotores de la salud mental, porque la salud, ¿no? Como dicen ellas, no es algo que solamente sostengamos los profesionales, ¿no? Cuando llegan a nosotros es porque en el medio ha habido un trabajo enorme de personas significativas y de tramas y tejidos sociales y de urdimbres importantísimas. Trabajar con los CBE fue una de las experiencias más enriquecedoras en relación a la pandemia, porque no todos pensamos la universidad de la misma manera. Hay diferentes maneras de pensar la universidad, por eso hay disputas sobre cómo. Por eso la universidad es un espacio político, ¿no? Porque uno disputa diferentes maneras de pensar la universidad. La universidad que nosotros queremos es la que pudimos llevar adelante junto con los CBE. Es pensarnos como un actor más importante, porque es un actor del Estado, importante en cuanto a la responsabilidad que tenemos como agentes estatales de estar ahí presentes cuando hace falta, pero pensarnos como uno más, respetuosos de la trama que ya se están armando en las comunidades, y teniendo la capacidad de detectar qué es lo que necesitan de nosotros y dejar de nosotros tratar de imponerles el cómo debieran ser las cosas, porque se supone que nosotros sabemos. Participando en otro panel, en otro lugar, sobre feminismos, porque además soy feminista, por eso insisto en estos números en relación a las mujeres afectadas, una compañera de Rosario decía: estamos cansados de ser el objeto de estudio de las universidades. No queremos que nos hagan más encuestas para sus tesis y para que se reciban. Queremos que trabajen con nosotros, que nos reconozcan. Y me parece que eso es un poco, ¿no?, lo que a partir del trabajo con los CBE pudimos empezar a pensar como universidad y a trasladarlo a quienes todavía no lo piensan. Me acuerdo que una vez la universidad organizó una colecta importante, ¿no?, donde se incorporaban alimentos y elementos de limpieza para los CBE. Estuve en uno de los CBE con ella, donde había la universidad mandado 2 botellas de aceite para 9 comedores. Sentí vergüenza en ese momento, ¿no? Porque me parecía que había algo ahí de una universidad que no estaba registrando la particularidad de cada territorio. Por eso insisto cuando vos decís, bueno, esto pudimos hacer en este barrio, ¿no? Porque son distintas las. Y la universidad que quiere hacer intervenciones importantes y de envergadura tiene que reconocer esas particularidades y poder trabajar en conjunto con el saber que en ese territorio ya está en juego, ¿no? Eso que ya se sabe. Así que bueno, hubo cuestiones que me hicieron repensar cómo la universidad estaba pensando su lugar en esto y que nos permitió dar las discusiones en relación a estos espacios. Y la discusión que seguimos sosteniendo, que bueno, después de toda la pandemia transcurrida, que la salud mental es fundamental, ¿no?, para pensar personas, seres humanos, mujeres, varones, disidencias integrales, que puedan atravesar estos procesos sostenidos y sostenidas por otros, sobre todo en los momentos en que el lazo social físico tendía, ¿no?, a evitarse, a impedir. Así que la verdad es que yo, que más que dar cuenta de lo que hicimos con los comités barriales de emergencia, puedo dar cuenta de lo que aprendimos
en ese trabajo, de lo que nos enriquecimos y de lo que pudimos empezar a repensar. Y tomo esta demanda de Milce en relación a que, bueno, la universidad tiene que hacer otra cosa también, y nada, me parece que hay que ir por ahí, acompañaremos y escucharemos para ver el cómo. Nada, y ahora, ¿te parece seguir vos, Joaco, así no la hago tan larga? Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos también exponer parte de nuestro trabajo. Mi nombre es Joaquín y trabajé con Julieta en esta experiencia que como decía también Emilce, por no hacer tanto caso, porque la verdad que también entendimos que la variable de la salud mental se incluyó tarde en estas configuraciones, en donde al principio estaba nuestro presidente y eran todos epidemiólogos, y eran todos infectólogos, y de repente no se consideró el impacto que tenía la variable salud mental, no solo para quienes estaban aislados en su casa, sino que algo de lo que nosotros empezamos a poder pensar, porque somos un poco inquietos y nos costaba estar en nuestra casa, porque también sentíamos que teníamos un aporte para realizar. Entonces nos pusimos también a formarnos en esa materia, porque tampoco nos sobraban elementos para ponernos al servicio de nuestro pueblo que se estaba organizando. Y ahí también fue importante la contribución del Ministerio de Salud, particularmente la Dirección de Salud Mental. Inició con una serie de capacitaciones en materia del trabajo, digamos, en esas circunstancias, que es equiparable, y nosotros aprendimos, digamos, a cómo orientar nuestra labor en un escenario que comparativamente es similar a lo que las personas viven en un terremoto, en un desastre natural, en una guerra, digamos, ¿no? Los efectos subjetivos que cada uno de nosotros fue atravesando, y sobre todo quienes estaban al frente de la ayuda, fue similar al que experimenta alguien que está en un conflicto bélico. Empezaron a generar estos entramados, ¿no?, transversales a la construcción política de cada una de las organizaciones, lo cual también significó un trabajo. Tal vez no fue la experiencia, yo no recuerdo haber ido a Camet, pero no todo fue el color de la verdura, o sea, en algunos lados más se revoleaban con la verdura, y bueno, y eso también significó promover espacios para la resolución de conflictos, porque la gente, digo, nada, también hacía gala de sus limitaciones a la hora de organizarse, también había resquemores en los barrios, en las diferentes organizaciones, entonces eso se ponía también en juego a la hora de repartir la comida, que vos me diste más y que yo después cómo hago, que tengo que hacer menos, que vos no estás dando tantos platos, y todas esas cuestiones, si no se discutían, después se trasladaban a los quiebres, digamos, de la organización, que había que fortalecer. Así que un poco ahí nuestra labor fue tratar de dinamizar la palabra, de democratizar también la participación, porque bueno, las lógicas también de las propias organizaciones a veces en algunos espacios tendían a imponerse sobre la participación de vecinos que no estaban tan ayornados a la lógica de las organizaciones, pero que sin embargo querían realizar un aporte ahí, otros que se iban conformando como los más activos y que veían en los otros que por ahí podían hacer menos cierta pasividad. Bueno, todo la verdad que fue, como decía Juli, un enorme aprendizaje para nosotros. Nos obligó también a eso, a formarnos en una materia en la que lamentablemente no tenemos mucha experiencia, que es el trabajo territorial, el trabajo con organizaciones, porque nada, nuestra profesión generalmente está orientada al trabajo, al consultorio, a concebir el sufrimiento de las personas como ligado a la experiencia individual, a la historia individual. Y bueno, y acá nos tuvimos que poner, ¿no?, al servicio también de la organización comunitaria, y surgieron experiencias que yo creo que han marcado nuestra formación también y nuestro recorrido profesional.
Pero como a mí no me convocaron para hablar de eso, sino de otra experiencia, voy a remitirme a contarles otro trabajo que también hicimos como parte de nuestra labor en la pandemia, que fue acercarnos a las personas que estaban en situación de calle durante la pandemia. No sé si recuerdan que, bueno, imaginarán que para quien vive de la calle, quien vive de cuidar un coche, de lavar un auto, qué sé yo, de manguear en un semáforo o de hacer alguna changa, la cosa se complicó porque perdieron. Lo que hicieron fue algo que nosotros siempre promovemos como sujetos políticos, digamos, de los diferentes afectados por las situaciones, que es organizarse políticamente, y promovieron un corte ahí en la avenida Luro, no sé si se acuerdan, fueron ahí y obligaron a que el municipio les garantizara un espacio de donde quedarse. Así que de repente, donde había la ausencia de políticas públicas, donde había la enorme vulneración de derechos de un colectivo, apareció el Estado en forma de colectivo, los subieron a todos y los llevaron a hospedarse a los hoteles de Chapadmalal. No sé si ustedes conocían de esa experiencia, pero la verdad que es otra experiencia que conocerla ha sido de lo más enriquecedor. No fue algo que estuviera estrictamente preparado, digamos. Las personas llegaron ahí, los operadores que se encontraron teniendo que lidiar con gente que está acostumbrada también a cierta forma de vinculación, digamos, ¿no? Que a veces tiene que ver con la resolución de los conflictos a partir de la violencia, con una enorme prevalencia de los consumos problemáticos de sustancias. Bueno, de repente también hubo como una merma en la capacidad del Estado, porque sus agentes, muchos entraron como en una suerte de licencia automática. Entonces no había a quienes poner ahí a cuidar a estas personas, digamos. Así que se sirvió el municipio de los trabajadores de niñez, que de repente tuvieron que quedarse ahí organizando la convivencia de todas las personas que estaban en situación de calle en Mar del Plata, y se dio un experimento así a cielo abierto, hermoso, de transitar, de compartir. No para los trabajadores, digamos. No para los trabajadores, al menos en un principio estaban bastante asustados, porque por supuesto también cuando uno no tiene la preparación para ese trabajo, lo primero que se juega son todas las representaciones que uno tiene sobre el otro, en general las representaciones disvaliosas, y entonces que se van a cagar a tiros, que se van a lastimar, que nos van a robar, ¿no? Y entonces se dio ahí como una situación crítica al inicio. A nosotros en particular, más que nada nos convocaron por nuestra labor vinculada al acompañamiento de personas con consumo problemático de sustancias, y ellos imagino que querían que nosotros vayamos ahí y establezcamos ahí como un orden, ¿no?, terapéutico. No se droguen. No se droguen, no hace falta tener respeto, pero bueno, también sucedió un hecho particular, que fue que los tratamientos tradicionales para atender ese tipo de situaciones también se vieron imposibilitados, porque quienes estaban dentro de una comunidad terapéutica, por ejemplo, si ese era el sueño que tenían los operadores de niñez, de que nosotros fuéramos e internáramos a todos en comunidades terapéuticas, tampoco se podía hacer, porque se preservaba que quienes estaban internados no tuvieran contacto con el afuera, y no podíamos nosotros tampoco ingresar a nadie. Así que para quienes militamos fuertemente la ley de salud mental y tratamos de que la internación sea la última de las características, la última, digamos, de las herramientas a poner a disposición, se dio un panorama medio ideal. Había que hacer algo ahí con quienes estaban ahí. Y lo cierto es que con el pasar del tiempo se dio una experiencia muy interesante de observar, muy interesante de vivenciar, que fue la organización colectiva también de las personas que estaban ahí, en las tareas cotidianas, ¿no? En la cocina, hubo un equipo de cocina, un equipo de limpieza, había también quienes hacían tareas recreativas. Y nosotros fuimos ahí entonces medio convocados para establecer un tratamiento de las personas con consumo problemático, y terminamos ofreciendo una propuesta de radio comunitaria
que sirvió a muchos de los que estaban ahí internados, porque nosotros hacíamos la radio y después la pasábamos por la radio, por la azotea. Entonces, quienes estaban ahí, que habían perdido, que no tenían el vínculo con las personas, digamos, de su entorno afectivo, usaban la radio para mandar mensajes, para mantener ahí como la expectativa, ¿no?, de que supieran que ellos estaban bien. Sé que se dio, la verdad, una experiencia muy, muy enriquecedora, desde lo profesional, pero también desde lo humano. Lamentablemente, y en términos de la integralidad, no tuvo el mejor de los resultados, ¿no?, de los finales, que fue que a partir del cobro del IFE se fueron reubicando a esas personas en pensiones de la ciudad, pero a mi entender no con el debido acompañamiento ni con el debido andamiaje, y entonces cuando no apareció el IFE 4, que fue para mí otro de los errores más marcados de la pandemia, porque la gente estaba esperando esa ayuda económica, eso tuvo un efecto también bastante perjudicial para las personas que habían hecho pie ahí y que habían transitado virtualmente, digamos, y sin proponérselo, una suerte de tratamiento con desintoxicación y en medio de una convivencia al estilo de una comunidad terapéutica. Así que bueno, para no aburrirles más, voy a pasarles un videíto que hicimos de 4 minutos con la experiencia, con algunos de los testimonios y para que vean un poco de qué iba la historia. Hoy estamos transmitiendo desde uno de los hoteles de Chapadmalal, donde se encuentran viviendo, en el Hotel 4, me dicen acá, de nuestra querida colonia Chapadmalal, donde se encuentran viviendo personas que estaban hasta antes de la pandemia en una situación de calle o viviendo de la calle. Así que estamos acá en un día soleado, hermoso, frente al mar, frente a un montón de gente que está aquí con nosotros y nosotras, acompañando, con ganas de charlar, con ganas de contarnos cómo es esto de estar organizándose de a poquito, poco a poco, en este dispositivo que los contiene y que esperamos que hoy podamos compartir con ellos, ellas y ellos algo de y dice más o menos así. Tal vez lo que te pude dar fue poco. Perdón mi vida si te hice mal, yo no aprendí, no te supe amar, ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor, que se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo. ¿Por qué? Hoy amor no te tengo. ¿Y cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo? ¿Cómo es? A ver. Si no estás conmigo. Sofía es como la luz del día, siempre está. Para hacer el bien, en sus ojos hay alegría y bondad. Por más que los años pasen, muy dentro suyo estarás. Sofía, con su sonrisa dulce y tierna, nos hace a todos feliz. Sofía es como el sol, nunca se apaga. Con su mirada simple y sencilla, se anima a compartir toda la esperanza de nuestra amistad, que sabe distribuir flores y azucenas, con aromas y colibrís, rosas y tulipanes, lilas, alelíes, claveles, con campanitas, flores de martillo y el jazmín. Así todo ella es un mar dulce, que el aroma
es el aroma de un jardín. Sofía es fuerte como un castillo por dentro y por fuera, jamás se va a rendir, y como un palacio lleno de luces te hará sentir como un delfín. Sofía es como los unicornios, va desapareciendo, pero en su mirada te ilumina con las estrellas más bellas del universo, con todo su ser y su esplendor. Sofía, como vos sos única, te llevaremos dentro de nuestro corazón, y que un 24 de octubre te despierten los mejores sueños y tu razón, que sea valorar por siempre los más dulces sueños, y te despierten, Sofía, del más puro y más sano sueño de octubre, con un abrazo de estrellas entre tus manos. Sofía era una de Oye, mira, me está llegando. Nosotros en estos años de pandemia asistimos a una participación de la universidad en todos sus espacios, en todas sus facultades, incluyendo la Escuela Superior de Medicina, con una participación para mí, que llevo años viendo a gente que va a la universidad a hacer estas cosas como si fuera, lo voy a decir de la forma que lo pienso, pero sí que se sienta nadie agredido, como si fuéramos monos a veces al barrio a hacer trabajo, ¿no? Y creo que esta vez fue tremendamente el laburo que hicieron desde la universidad acompañando en el proceso de pandemia. Y otra cosa muy importante fue la escasa y casi nula presencia del Estado municipal durante el periodo de contención de la pandemia. Escasísima, casi nula. Estaba buscando acá, traté de no ojear mucho, encontré un montón de hojas donde ponía los textuales de Montenegro. Voy a hacer todo lo posible, veré si llego, no creo que alcance, nos están pidiendo demasiado. Y no les estábamos pidiendo autos para todos y todas, les estábamos pidiendo comida, alimentos frescos para las ollas de los centros comunitarios, de los comités barriales de emergencia. Eso también hay que decirlo. Y hay que decir también que muchas veces iban los compañeros y las compañeras, pero sobre todo los vecinos y las vecinas de la ciudad de Mar del Plata de Batán, a los centros de salud de manera infructuosa a atenderse, y terminaron todos, muchos en el hospital materno infantil o en el hospital internacional por asistencia, y en muchos casos no la tuvieron. Nosotros tuvimos números altos acá de fallecimientos en Mar del Plata, y me acuerdo que una vez estuvimos charlando en una capacitación con Andrea, en las primeras que hicimos en el barrio Centenario, y yo digo, wow, esto va a crecer. Sí, bueno, qué problema que va a crecer, porque estábamos en un periodo de septiembre, agosto, pero bueno, nada, quería decir esto de la universidad y del municipio. Ahora sí no digo nada, perdón.